Primera parte de Deuteronomio 8 se llama cómo la tentación al orgullo y a la autosuficiencia nos conlleva a la indiferencia espiritual. La tentación al orgullo y la autosuficiencia nos conduce a la ingratitud espiritual. Los primeros 10 versículos que acabamos de leer, de una manera vuelven a resumir lo que hemos venido estudiando en el libro de Deuteronomio, donde Moisés le hace acordar al pueblo de Israel que los mandamientos que Dios le ha dado no es solamente para oírlos, recitar o memorizarlos, pero es para practicarlos, vivirlos, ponerlos por obra, como dice el versículo 1. Y según la obediencia a estos mandamientos de Dios, ellos serán bendecidos. ¿Okay? Si ellos obedecen los mandamientos, Dios los bendecirá. Y si no obedecen, entonces va a haber consecuencias. Este es el lema que se vive repitiendo desde el principio del libro. Cuando habla en el versículo 1 de tengan cuidado en ponerlo por obra, este versículo muestra una relación amorosa que Dios tiene con su pueblo, la relación del pacto, ¿okay? Y que la obediencia es el camino, la respuesta que Israel debe de actuar. Todo esto está relacionado a tomar posesión de la tierra. Nuevamente se hace un recordatorio del versículo 2 en adelante sobre que se acuerden cuando estaban en el desierto los hechos de Dios, en cómo los liberó, cómo los sustentó. ¿Okay? Y la idea de este recordatorio para Israel es para que Israel mantenga a Dios como prioridad. ¿Okay? Esa es la idea. Que ellos se acuerden cómo Dios ha actuado a favor de ellos a través del desierto, estos 40 años, que el periodo del peregrinaje en el desierto más o menos, son como unos 38, se redondea a 40 años. Y entonces se nos da el propósito, por primera vez entendemos, bajo la perspectiva divina, cuál era la meta de Dios en mantener los 40 años en el desierto. Hemos visto una cara de la moneda, que es Israel se mantuvo esos 40 años en el desierto porque pecaron y no creyeron en Dios. Ellos más bien dijeron, preferimos morir acá o regresar a Egipto. ¿Recuerdan cuando leímos el pasaje de Números y la forma ingrata como ellos y incrédula que ellos respondieron? Bueno, desde la perspectiva humana, eso se cumple. Pero acá Dios nos dice que Él tiene propósitos aún en medio de nuestros fracasos. Este es un punto muy importante, que aun cuando somos débiles y fracasamos o fallamos, Dios saca propósito para nuestra vida espiritual. Hay una enseñanza espiritual. Y acá se nos está dando la perspectiva divina en este versículo 2, donde se nos dice que Dios, el propósito de Dios, claro, ellos pecaron, pero el propósito era para probar a su pueblo. Los afligió para probarlos. La palabra, esta palabra de probar, el significado es que Dios quería fortalecer la fe de su pueblo en Él, porque el pueblo todavía no le creía completamente al siervo Moisés. Cuestionaron el liderazgo de Moisés, y al cuestionar el liderazgo de Moisés, cuestionaron al mismo Dios. Recuerden cuando en Números ellos dicen, ¿quién lo ha puesto a Moisés para que sea el? ¿Acaso Dios solamente habla a través de Moisés? Aarón y Miriam, sus hermanos, tuvieron envidia de Moisés. El resto del pueblo, un grupo también tuvo envidia de Moisés y cuestionaron el liderazgo de Moisés. Y entendimos que cuando el pueblo cuestiona, Aarón y la hermana cuestionan a Moisés, estaban cuestionando al mismo Dios y asimismo, en un sentido, demostrando su falta de fe a este Dios que los estaba salvando y se había manifestado. Entonces Dios quería fortalecer la fe del pueblo. El pueblo no estaba preparado para entrar a la tierra, así como había salido de Egipto. Entonces quedaron en el desierto por una parte por su incredulidad y por otra parte esos 40 años no fueron años de pérdida para esa generación que murió o pereció en el desierto, sino fueron 40 años de entrenamiento en donde Dios quiso que ese pueblo lo conozca más a Él. Y es por eso que Dios dice para probarte. Ahora, el término afligir que va junto dice para afligirte, para probarte. Este primer término, afligir, en hebreo literalmente significa humillar.
y se usa en los versículos 2, 3 y 16. ¿Okay? Se usa. Dios desea una actitud humilde y de confianza de parte de su pueblo. O sea, Dios quería que el pueblo se humille delante de Él y que confíe en Él. Eso es lo que Dios esperaba de su pueblo. Y Dios, en un sentido, logró conseguir eso manteniendo al pueblo esos 40 años en el desierto, porque por 40 años estuvieron comiendo maná, ahí nos va a dar la historia, su vestidura no se gastó y sus pies no se hincharon, ni para decir estragos del desierto. 40 años vivir en un desierto como nómadas, mira todo lo que hemos perdido o de lo que nos lamentamos. Dios dice no, más bien ustedes han podido experimentar mi protección, mi sostenimiento, mi providencia. En el desierto han podido ser refrescados por mi presencia. Y eso es para que ustedes aprendan a depender de mí y aprendan a obedecerme y confiar en mí. Y eso fue el propósito por el cual Dios los mantuvo 40 años, para probarlos. Se menciona en el versículo 3 la palabra maná. Literalmente, maná significa, ¿qué es esto? Moisés lo llamó pan del cielo en Éxodo 16:4. Y la idea es que es una provisión especial, comida especial por parte de Dios durante este periodo de peregrinaje en el desierto. En Éxodo 16:4, en el capítulo 16 de Éxodo y en el capítulo 11 de Número, se hace referencia a esta comida. Desconocemos su sustancia exacta, no sabemos exactamente lo que era, pero muchos atribuyen a beduinos, ¿así se dice la palabra? Beduinos, que en el Sinaí se conocía, o el jugo de alguna rama que florecían de los árboles. Exactamente no sabemos lo que era. La cosa es que cada mañana había de ese alimento, ya sea que Dios lo haya provisto a través de una rama o de estos beduinos del Sinaí, pero lo interesante es que ellos cuando colectaban esto, tienen que leer el pasaje ese de Éxodo 16 y Números 11, lo interesante de este pasaje es que Dios proveía la cantidad exacta para cada día y no por un periodo largo de tiempo. Nosotros que estamos acostumbrados a almacenar la comida o comprar para la próxima semana o para el mes, acá con Israel, el pueblo diariamente tenía que colectar la comida. No podían colectar para 2 o 3 días, salvo la excepción era en el día del sábado, el día de reposo, donde el día anterior Dios le daba doble la porción para que el día de reposo no colecten, sino les alcance para ese día donde tenían que descansar. Ahora, Dios se refiere a este maná que ellos no conocían. Y la enseñanza del maná, o este alimento que Dios le proveyó, era para que ellos aprendan a depender de Dios. Eso es lo que el maná nos enseña. Ese es el pasaje que nuestro Señor Jesucristo citó a Satanás en la experiencia del desierto también, en la tentación en Mateo 4:14 y Lucas 4:4. Y la idea es que los humanos, nosotros necesitamos una relación personal de confianza con Dios. Más que cualquier cosa, más que la comida, más que el abrigo, necesitamos recibir el alimento espiritual de Dios diariamente. El alimento físico no es suficiente para nuestra vida auténtica, ¿ok? Pero necesitamos recibir de la palabra de Dios. Y se habla entonces también que el vestido no se envejeció, versículo 4, y esa es la protección o la providencia divina. ¿Okay? Es una expresión maravillosa del cuidado personal de Dios para cada necesidad. Nuestro Señor Jesucristo hizo alusión en Mateo 6, en el Sermón del Monte, cuando habló de no afanarnos del día de mañana, porque cada día traerá su propio afán o mal. Y usa entonces el ejemplo de cómo Dios viste a los campos de belleza, una belleza que ni siquiera Salomón podía vestirse, cómo Dios alimenta a las aves, cómo Dios provee a su naturaleza, Dios sustenta su naturaleza. Entonces, si Dios sustenta la naturaleza,
para nuestro beneficio, para que los seres humanos podamos seguir viviendo y no ser extinguidos como los dinosaurios, cuánto más Dios nos sustentará a nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza. Y más cuando aprendemos a confiar y descansar en Él, podremos entender el cuidado personal y maravilloso de Dios cuando aprendemos a descansar y confiar en Él. ¿Okay? Esta expresión que ni el pie se ha hinchado, la palabra hinchar es la misma raíz que se habla sobre el crecimiento del pan y afirma entonces, así como el cuerpo físico fue fortalecido para soportar el viaje del desierto, la vida en el desierto, no es fácil vivir en el desierto, pero como el cuerpo físico fue fortalecido para soportar el arduo, difícil y largo viaje del desierto. Este viaje de salida de Egipto, cuando llegaron al Sinaí, a la nueva tierra, ha tenido que demorar 3 semanas a pie. Les duró cerca de 40 años, porque dieron vueltas y Dios los mantuvo con ese propósito. Y entonces Dios no solamente los mantuvo físicamente dándoles comida, pero los mantuvo espiritualmente dándoles de su palabra, de su ley, porque Moisés les enseñaba a esta generación, y fortaleció sus cuerpos tanto que los pies no se hinchaban. No habían postas médicas, no había Cruz Roja ahí para auxiliar al pueblo en medio del sol, del calor del día y el frío de la noche. Dios mismo era el que los protegía. ¿Okay? El versículo 5 se usa una analogía específica de Dios como Padre amoroso. Este es un término importante porque la otra religión grande en el mundo, como los musulmanes, ellos no se refieren a Dios como Padre. Es una blasfemia hablar de Dios, de hablar de Alá como Padre, y por ende Dios no tiene hijos. O sea, Jesucristo no es hijo de Dios, Él es como nosotros, una criatura, un ser humano creada. Entonces, hablarle a Dios en la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, para los musulmanes es una herejía. No se debe de referir a Dios como Padre. Pero acá en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se nos da la figura, la analogía, que Dios es un Padre amoroso para con su pueblo. Y nuestro Señor Jesucristo tomó esta misma figura para hablarnos del Padre Celestial y enseñarnos la oración del Padre Nuestro, cuando empieza Padre Nuestro que estás en los cielos. Proverbios 3:15 también habla esta analogía del Padre amoroso. Ok. Este Padre amoroso, Dios, es el que nos disciplina por nuestro propio bien o para nuestro propio bien. Dios nos disciplina para nuestro propio bien. Es lo que el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13 habla sobre los beneficios de la disciplina. Hay provecho cuando Dios disciplina a sus hijos. ¿Okay? Eso es muy importante. Ustedes pueden estudiar aparte sobre la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento. Y a través de Génesis hasta los profetas se habla de Dios como Padre que lleva a su Hijo a través del desierto. Ya lo hemos leído en Números, Deuteronomio 1:31, como Dios carga a su Hijo a través del desierto. Esta figura que Dios disciplina a su Hijo. En el capítulo 32 uno habla sobre la provisión que hace Dios el Padre a su pueblo. Dios nunca nos abandona, Él nos ama, Él es un Padre guía, amigo, un Padre misericordioso, Él es un Padre maestro, nos describe Oseas 11, 1 al 4. ¿Okay? Y también se usa la analogía de Dios como madre. Esta es una metáfora, una figura de lenguaje. Dios como madre, y se habla que nunca nos abandonará. Salmos 27, 10. Dios como madre, el amor de una madre que amamanta. Se usa esta figura de como una madre amamanta a su hijo. También se usa de Dios amamantando a Israel. Isaías 49, 15, Isaías 66, 9 al 13 y Oseas 11, 4. Y en el Nuevo Testamento uno puede leerlo y encontrar entonces también salutación o de Pablo o nuestro Señor Jesucristo como en la oración cuando se refiere al Padre Celestial, vuestro Padre Celestial. O Pablo cuando introduce una carta, Dios Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es común. Ok, versículo 6, ya vamos por terminar, de Deuteronomio 8.
Y entonces le pide al pueblo que anden en los caminos temiéndole. Nuevamente se repite el énfasis de obediencia. ¿Okay? La primera parte del versículo 10, vamos a ir al versículo 10, porque de versículo 7 al 10 se habla el énfasis del valor del agua en esta sociedad agrícola y cómo el agua y la fertilidad que tiene la tierra prometida, ¿no? La tierra que Dios le va a dar a su pueblo. Esta figura que se usa, la tierra que fluye leche y miel. Esta es una figura común en el Antiguo Testamento. Esta tierra, versículo 9, también tenía tremendos depósitos minerales. Era una tierra rica. Y las bendiciones que Dios daba a Israel tenía el propósito, esto es muy importante, ¿ok? Para nuestra vida también. Las bendiciones que Dios daba a Israel en darle una tierra fructífera, abundante, rica, tenía el propósito que Israel tenga una respuesta de agradecimiento continuo a Dios. ¿Ok? Versículo 10. Y este es el principio. Dios quiere que disfrutemos de su creación. Pero en el disfrute de lo que Dios nos da, en la abundancia, en la prosperidad que Dios nos da, Él quiere que recordemos que Él es la fuente que nos dio esto y no mi inteligencia, mi trabajo, mi fuerza, mi poder o mi astucia. No hay nada de malo trabajar y obtener cosas. ¿Okay? Lo malo es cuando hacemos de las cosas nuestro ídolo, nuestro fin, nuestra meta, y vivimos para eso. Y ahí es donde se crea el materialismo. Hacemos un ídolo de las cosas. Dios quiere que disfrutemos de las buenas cosas que Él nos ha dado de su creación, pero que no lo idolatricemos a las cosas, sino que siempre le demos gracias a Él. Que recordemos que Él es el que nos da las cosas. Y lo que tenemos que ser cautos en esto es que las bendiciones de Dios pueden ser para nuestra propia ruina, pueden servir para nuestra propia ruina cuando nos centramos en ellas y no damos el reconocimiento al que nos las dio, Dios. O sea que algo bueno que Dios me da, trabajo, éxito, prosperidad, dinero, casa, buenos carros, algo bueno que Dios me da, en vez de darme un corazón agradecido, obediente a Él y poder disfrutar de lo que Dios me da, me hace egoísta, avara, codicio, idólatra. Entonces lo bueno que Dios me da, lo convierto en malo y sirve para mi ruina. ¿Okay? La primera parte de este versículo 10, y acá terminamos, dice que siempre el pueblo va a tener todo lo que necesita para comer. ¿Okay? Y esta es la fuente del propósito por la cual oramos, digamos, cuando vamos a tomar los alimentos. ¿Por qué el creyente ora cuando va a comer? Para agradecer a Dios. Y no nos importa si estamos en un restaurante, en un mercado, en casa, no tenemos que ser oraciones hipócritas y legalistas. Podemos orar en nuestra mente, con los ojos abiertos, podemos inclinar la cabeza como nos sintamos cómodos, pero cuando tenemos el alimento frente a nosotros, el dar gracias a Dios es decir, tú me lo das. ¿Ok? Es muy importante. Voy a parar ahí entonces para que puedan seguir leyendo los últimos 10 versículos, versículos 11 al 20, que termina esta parte de Deuteronomio, que estamos tratando el tema de cómo la soberbia y la ingratitud, ¿okay? La soberbia y la autosuficiencia nos lleva a la ingratitud. Y esa es la tentación que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, y ahora que va a tomar la nueva tierra, esa es la misma tentación que tiene. Entonces, en esta primera parte hemos hecho un reencuentro sobre la experiencia de la primera generación de Israel en el desierto. Y la exhortación es simple: acuérdate del Señor tu Dios. Esa es la exhortación para el pueblo. No sé, ¿qué dice? A la ingratitud. A la ingratitud. La tentación al orgullo y a la autosuficiencia nos lleva a la ingratitud.